noviembre de 2020, 4 de la tarde. Continuando nuestro estudio del exégesis del Apocalipsis, dice así: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Eso está en Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Cuando habla de millones, se refiere a la humanidad que se habla de espiritualizar. Los maestros, mirando clarividentemente hacia el futuro, dicen que de los 60.000 millones de egos, mónadas, que es el total de la evolución terrestre, las 2/3 partes habrán logrado su cometido de llegar a término, a buen término, en el periodo terrestre, su desarrollo espiritual. Es decir, como reyes y sacerdotes, como lo hablamos en la charla anterior. En Apocalipsis 5:12 dice que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y alabanza. Todas estas palabras de poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza son títulos o nombres de los diferentes sefirot. Por ejemplo, el poder se refiere a Yesod. La sabiduría, a Jochmah. Yesod, el poder generatriz. La sabiduría, Jochmah, el campo magnético de la glándula pineal y chakra coronario. La gloria se refiere al Sefira Hot, el chakra umbilical. La alabanza se refiere a Tiferet, chakra corazón. Cada uno de estos centros de energía debe espiritualizarse para convertirnos en uno con el Logos. En Apocalipsis 5:13 expresa: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellas hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Cuando dice que todo lo que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, eso significa que le honran y rinden alabanza al Creador. Por eso la invocación cabalística dejada por el rey Salomón expresa: porque tuyo es el reino, la esfera de Malkut, chakra coxigio, el poder, la esfera de Yesod, chakra sexual, y la gloria, el sefira de Hot, chakra umbilical. Entonces, Malkut, el reino, es la energía que le alimenta y le da su poder a Yesod. Mientras que la gloria, la esfera de Hot, es la fuerza del cuerpo emocional que logra dirigir nuestra vida. En Apocalipsis 5:14 dice: los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. La palabra amén, que ya la hemos analizado suficientemente, está constituido por las palabras A, M y N, amén, que entre las letras hebreas se corresponde a las letras la A, al Aleph. La M se corresponde al arcano Mem. Tenemos A, Mem, M-E. Y finalmente la N, Nun, que se corresponde al siguiente arcano. De manera que Amén
es Aleph, Mem, Num. Aleph es aliento. Mem son las aguas de la vida, el aliento que traemos del cosmos. Mem, las aguas de la vida. Y Nun es el mediador, es el Cristo. Amén, por lo tanto, representa el Cristo como hijo del aliento de las aguas. Meditar en esa frase, el hijo del aliento de las aguas. Amén es la fonetización entre los occidentales y cabalistas, mientras que para los orientales es Aum. Ambas palabras representan al verbo Génesis, el radiante poder del sonido en el universo que se convierte en nosotros en el Paracleto. Por eso amén vocalizado en tono alto eleva esa energía hacia el cerebro, el sitial de nuestro Padre que está en los cielos. En tono medio dirige la energía hacia el sentido espiritual en el corazón, el Cristo, y en tono bajo hace resonar su poder, aumenta al mismo tiempo su energía, su gloria, su fuerza en el centro del fuego creativo, el Espíritu Santo. Solamente la elevación y activación del fuego secreto de la vida nos liberará de las deudas kármicas triviales que se pueden cancelar a través del servicio voluntario y consciente hacia toda la humanidad, proporcionándonos experiencia y educación de conciencia. Pero las deudas de karma maduro es imposible cambiarlas ni transmutarlas. Cuando en ese versículo dice, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. El que vive por los siglos de los siglos es el verbo Génesis, el fuego creativo del Espíritu Santo, reflejo de la mónada. El clarividente observa la mónada como un triángulo descendente de color rojo rubí que penetra en los adeptos en el centro del cerebro. Pero como un rayo de Kether, dice la Cábala, llega hasta Malkut, la energía en el coxis. Es el poder de la mónada que llega a la esfera sacrocoxigia, donde mora el fuego creador de la vida. Es allí donde el verbo, Dios para nosotros, tiene su asidero y al que debemos rendir culto permanentemente si queremos espiritualizarnos. El estudio de cada una de las iglesias, chakras, analiza el trabajo que debemos hacer a lo largo de la evolución, despertando el Speirema, Kundalini, el aliento ígneo del fuego creativo que va aumentando la actividad y el poder de cada uno de los chakras hasta llegar a la iniciación, a convertirse progresivamente en un Lanu, en un Chela, en un maestro, en un adepto, en un Chohan, en un Kumara, en un Dios. No en Dios, en un Dios diferente. Ahora vamos a hablar en esa visión del Apocalipsis de los sellos y la gran cruz zodiacal. Yo voy a mostrarles durante unos momentos. Compartir pantalla, por favor. El sello y la gran cruz zodiacal. Aquí tenemos el primer sello de Capricornio, Sagitario Capricornio. El segundo sello, el águila, el escorpión. El tercer sello, Virgo Libra. El cuarto sello entre Cáncer Leo. Quinto sello, Géminis. Sexto sello, Tauro. Séptimo sello en Aries. Era de Piscis que está finalizando. Era de Acuario que muy pronto comenzará su acción. Luego vamos a estudiar los 7 sellos y la gran cruz zodiacal, esto que está repintado en negro, la gran cruz zodiacal, entre Acuario, Leo, entre Tauro, Escorpio. Ahora miraremos eso. En la revelación de San Juan estamos tratando de llegar a la develación, develar, correr, quitar el velo que este iniciado dejó con respecto de profundos conocimientos. Entonces, revelación es velar 2 veces. Entonces el Apocalipsis se llama la revelación de San Juan, porque dejó el conocimiento velado, solo inteligible para los iniciados y ocultistas avanzados. Nosotros estamos tratando ya no
de mantener ese velo, revelar, sino de develar, correr la cortinita, quitar el velo. Es la experiencia que ese iniciador le entregó al mundo para que sepamos cuáles son las visiones, las experiencias, los poderes, las actitudes, las facultades que el iniciado va desarrollando, así como los aspectos difíciles que tiene que sobrellevar y superar para avanzar en su evolución. El discípulo, el iniciado Juan, todos los iniciados tienen nombre simbólico, Juan, Ioannes en griego. Es la fuerza del ego interno actuando como verbo de vida, la energía del logos generativo. Y al desplazarse por todo nuestro ser, da la posibilidad que podamos tomar contacto con la divinidad, convertida en nosotros, la divinidad, en nosotros como sustancia vida. En la visión apocalíptica, Juan observa a la divinidad en un trono, la divinidad rodeada por las santas criaturas vivientes. Los simbólicos toro, león, águila y hombre. Ya estudiamos eso en nuestras clases anteriores. Además, los 24 ancianos, y en medio de ellos el Cordero, el Cristo, que es el ideal del iniciado, llegar a esa estatura espiritual. Tomar contacto conscientemente con la esfera del Cristo en su corazón y hacerse uno con la conciencia del Logos. La divinidad, en esa visión, tiene en sus manos un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ese libro, que además de ser nuestro átomo nous, como lo hemos expresado, es nuestro cuerpo, mansión del espíritu, escrito por dentro y por fuera. La parte interna del libro, el sistema nervioso gran simpático, autónomo. La parte externa, el sistema nervioso cerebroespinal. Como aspectos, el autónomo, aspectos de la endoconciencia o conciencia interna, de la que no somos conscientes de ninguna de las funciones subjetivas de las que hace cargo el sistema nervioso autónomo. Mientras que el cerebro espinal es el de la conciencia objetiva. Ese libro, un libro que ningún ser humano común puede abrir o que tenga el derecho de abrir, pues no existe tal pureza sino únicamente en el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Los cristificados, los que llegan a la quinta gran iniciación. El Cordero observa que el libro tiene 7 sellos. Es el iniciado en sacrificio voluntario en el sendero del adeptado que debe ir retirando cada uno de los sellos que impiden tener acceso al libro, a la sabiduría esotérica, a nuestro ser interior, porque nuestro ser interno, nuestro ego, es el que tiene toda la sabiduría de las edades. Hemos acumulado un gran caudal de sabiduría, de capacidades, de poderes que se encuentran latentes, pero sellados con 7 sellos. Los 7 sellos de las lámparas sagradas, los 7 sellos de las 7 lámparas sagradas, son los chakras, no activos aún en el ser humano corriente. 7 chakras principales en el reascenso de las energías, en el reascenso, por el llamado árbol del conocimiento o sistema nervioso cerebroespinal, porque en la emanación son 10 grandes centros o vórtices de fuerza, los 10 santos Sefirot del árbol de la vida cabalístico, que ya los hemos estudiado. En el reascenso, esos 7 grandes centros son los llamados dioses del Olimpo, que ya los hemos estudiado también, correlacionando cada uno de ellos con uno de esos dioses olímpicos, es decir, con una energía cósmica, porque los 7 ángeles delante del trono de la divinidad, del Apocalipsis, son los logoi o jerarquías creadoras de cada uno de los 7 planetas inferiores, que tienen una afinidad simpático-vibratoria con cada uno de nuestros 7 chakras principales para permitir que los santos seres vivientes, es decir, los señores del destino, los arcontes, las jerarquías del karma, nos permitan las posibilidades kármicas que necesitamos.
Cuando se habla de las santas criaturas vivientes, o como se dice en griego, los zoas, o zoas con z, que en griego viene esta palabra zoa, viene de zoo, que es animal. Pues viene la zoología, el estudio de los animales. Cuando se habla de las criaturas vivientes o de los zoas, de la visión apocalíptica de Juan, que es la misma visión de Ezequiel, las 4 místicas criaturas están en relación con puntos cardinales cósmicos. Y voy a colocarles otra vez el gráfico correspondiente. Cuando se habla de las criaturas vivientes o los zoas de la visión apocalíptica de Juan, que es la misma visión de Ezequiel, ojalá ustedes curiosen de pronto Ezequiel en la Biblia. Las 4 místicas criaturas están en relación con puntos cardinales cósmicos, pues los sellos también se refieren a los signos zodiacales. Cada uno de los zoas o zoas, animal, personifica a uno de los 4 poderosos ángeles del destino y al dinamismo de cada uno de nuestros centros magnéticos en relación con la actividad zodiacal. Si observamos los 4 puntos cardinales astronómicos con sus signos, 3 de ellos son de animales. Aries, el carnero o el cordero, una criatura viviente, simbólica, por supuesto. Tauro, el toro. Leo, el león. Y la síntesis de todos ellos, el hombre, el ser humano, en la actual era acuaria, que está empezando, finalizando Piscis y comenzando Aries. Durante la época del equinoccio de primavera, que para nosotros en el trópico no es muy objetivo hablar de equinoccio de primavera porque nos damos cuenta de eso. Estamos hablando de la zona norte del planeta, cuando comienza la primavera, el 20 de marzo. Durante la época del equinoccio de primavera, cuando estaba la constelación de Tauro en el equinoccio vernal, es decir, estamos hablando hace más de 2000 años, porque constantemente está cambiando ese signo que se encuentra en el equinoccio de primavera. Constantemente es que cada 2000 años cambia el signo debido a la precesión de los equinoccios. Entonces cada año precede un poco antes esa llegada desde el punto de vista zodiacal del signo zodiacal, y eso hace que a los 2600 años cambie de signo. Entonces, durante la época del equinoccio de primavera, cuando estaba la constelación de Tauro en el equinoccio vernal, se le rendía culto en Egipto al toro Apis, y en Babilonia, Mesopotamia y Caldea se construían inmensos monolitos que tenían semblanza de toro. Pues ustedes observarán que esas culturas que iniciaron hace unos 5200 años en Mesopotamia, en Caldea, en Egipto, rendían culto al toro, y por eso las efigies de muchos de sus símbolos son de toro. Luego tuvimos la época de Piscis, que comenzó hace más de 2000 años. Esa época de Piscis fue simbolizada por los peces. Ahora estamos finalizando la época de Piscis y entrando a la época de Acuario muy lentamente, y el símbolo es el hombre, es decir, el ser humano, no el varón solamente, el ser humano. Cuando comenzó la era del Kali Yuga, unos 5000 años atrás en la historia, el Sol, por precesión equinoccial, al desplazarse por la galaxia,
desplazarse por el cinturón zodiacal, estaba enfrentándose a la constelación de Tauro, así que en ese momento, en el equinoccio de primavera, en este momento el equinoccio de primavera está en Aries, como estará aún en los próximos siglos, directamente relacionado con Acuario. En ese entonces, la gran cruz zodiacal, hace 2000 años, el equinoccio de primavera correspondía con Tauro, el solsticio de verano en relación con Leo, Tauro, Leo. El equinoccio de otoño con Escorpio, Tauro, Leo, Escorpio. Y el solsticio de invierno con Acuario. Estamos hablando de una época anterior, mucho antes de la época de Piscis. Recuerden, ahora estamos en la propensión equinoccial, la primavera cae en Aries. 2600 años atrás, la primavera caía en Tauro. Es lo que estamos viendo aquí en este análisis de esta figura. En esa época, esto dio origen al mito, a la enseñanza esotérica, cabalística, astrológica, astronómica que Juan y Ezequiel entregaron para referirse al inicio del Kali Yuga, la edad negra o de hierro, la edad de la discordia y del mal, que comenzó unos 3100 años antes de la era cristiana. Un Kali Yuga, hablemos de los yugas, un gran periodo de tiempo que dura cientos de miles de años. Esos yugas marcan la evolución de la humanidad, desde lo más material a lo más intelectual, a lo más espiritual, para decaer nuevamente en lo material y así sucesivamente, en un proceso en donde estamos, eso se llaman círculos concéntricos, es una elipse ascendente, siempre repetimos experiencias, pero en un arco superior de evolución, es una recapitulación dentro de otra recapitulación. Pues bien, si el Kali Yuga significa la época de discordia, del mal, de la tragedia, del dolor, de la desarmonía, de los vicios aberrantes, de los odios, de las guerras. Este ciclo de Kali Yuga comenzó hace más de 5000 años. Pero es un periodo de tiempo que dura 432.000 años y apenas llevamos 5000 años. 5100 años. Pero estos primeros 5100 años son la época más oscura, más tenebrosa del Kali Yuga. Y estamos finalizando afortunadamente esa época. Seguiremos en el Kali Yuga aún unos 425.000 años más, en donde encarnaremos centenares de veces. Pero estamos en ese proceso de ascensión, siempre ascendiendo, recapitulando, ascendiendo, recapitulando, ascendiendo. Entre esos 4 zoas o animales, zoa del griego zoo, animal, los 4 animales simbólicos, el toro representa el poder generador en su aspecto sustancial, es decir, como sustancia. El león, el fuego de la vida, energía que nos estimula constantemente a la acción. El escorpión con 2 aspectos, uno como escorpión y otro como águila. Tenemos en el símbolo de escorpión, tenemos al águila, el escorpión y el águila. Ese escorpión, cuando se utiliza la energía generadora para engendrar, o cuando se pierden locuras eróticas, lo cual hace que ese animal simbólico, el escorpión, que aguijonee nuestra vida, para que se convierta en un estado de discordia y de sufrimiento. Es el aguijón del escorpión acicateando al ser humano que pierde su energía una y otra vez.
Porque si la utilizara para engendrar lo que sería muy ocasionalmente en la vida, esa pequeña pérdida no despertaría en él la discordia, la desarmonía, la lucha en la cual la humanidad se debate. Pero la enseñanza es que si se trasciende al escorpión, el águila debe convertirle en un ser consciente. El águila, la imaginación, la sensibilidad. El águila se eleva hacia los cielos. Es un símbolo. El águila la convertirá en un ser consciente, sensible, espiritual, sabio. Si no se tienen esas características, no nos diferenciamos de nuestros hermanos menores, los animales. Escorpio, pues Escorpión es la mansión de Marte y de Plutón, hablando de astrología. Escorpión como mansión de Marte es el escorpión de la discordia si se abusa de esa energía. Como mansión de Plutón es el águila utilizando su fuerza para elevarnos, divinizarnos, espiritualizarnos. Quien está bajo la regencia de Escorpio tiene un biotipo que le es característico. Nariz aguileña, como águila ganchuda, que es especialmente la nariz de la raza latina, hoy llamados italianos, porque fue una raza regida por Escorpio. Por eso las legiones romanas le rendían culto a Marte, el dios de la guerra, pero en sus estandartes y pendones cargaban el símbolo del águila, que es el ideal que le habían dado los guías de raza, porque tenían que dominar el mundo de ese entonces para crear la ley, la legislación que sigue siendo la base de la jurisprudencia en la mayor parte del planeta. En el futuro año 2658 de nuestra era, estamos en el 2020, en el 2658, el Sol por precesión equinoccial dará inicio a la era de Acuario. Aunque en la actualidad estamos percibiendo su influencia, porque en su desplazamiento el Sol ha comenzado a entrar en comunión con la vibración de aquella constelación. Y si faltando aún más de 5 siglos para su inicio, se observan tales cambios en la evolución terrestre, en todo lo que compete con la constelación de Acuario, que son que la electrónica, telecomunicaciones, tecnología aérea, tecnología espacial. ¿Qué no podemos decir cuando definitivamente se entre en esa era? Será una época de paz, de prosperidad, de grandes avances científicos y tecnológicos, además de las facultades psíquicas desenvueltas, telepatía, clarividencia, clariaudiencia, intuición. Es un futuro que nos prepara nuestras próximas reencarnaciones. En esa época el ser humano podrá pasar sus 100 años de encarnación totalmente sano, porque será una humanidad que habrá cancelado muchas deudas. Se habrá comprendido que la enfermedad surge debido a la discordia entre la individualidad, el yo superior, el ego, y la personalidad, sus cuerpos físico, vital, emocional y mental. Especialmente porque en estos cuerpos más sutiles le oponen su pesada vibración a la actividad del espíritu. Una humanidad distinta que esté en el sendero de Acuario, en el sendero del Cordero, de la cristificación, no seguirá poniéndole dificultades a su ser interno y a través de la intuición podrá guiar su vida. Por lo tanto, las enfermedades habrán de desaparecer, al igual que el odio, la destrucción, la desarmonía. Pero nos enfocaremos en nuestra próxima reunión en esto de la época de Acuario y la constelación de Acuario. Por ahora continuaremos entonces con otros temas de índole esotérico y Rosacruz. Momento, por favor, que cerré.
vamos a hablar ahora del sendero del discipulado. Y aquí les coloco unas notas acerca de lo que va a ser el desarrollo de la charla. La continencia. El aspirante a la vida superior puede triunfar solamente en directa relación a la subyugación de su naturaleza inferior. Despertar de la actividad psíquica de la pineal y la pituitaria, relacionados con los chakras coronario y frontal. En el pasado éramos psíquicos naturales por la actividad subjetiva del sistema nervioso autónomo, pero éramos medium, es decir, clarividentes negativos. ¿Qué es negativos? Que no teníamos dominio sobre esa facultad, simplemente veíamos regiones suprafísicas o mundos espirituales, pero no teníamos control sobre esa vista. En el presente y futuro estamos trabajando el sistema nervioso cerebroespinal, el sistema nervioso voluntario en nosotros. Entonces, ese presente nos da el conocimiento, conciencia objetiva. El futuro nos permitirá la actividad psíquica, consciente y voluntaria de esos centros espirituales, pineal y pituitaria. Una clave básica para ese desarrollo espiritual es el desinterés, la filantropía, la bondad. Para lograr ese despertar espiritual necesitamos darle una dirección a la energía de la vida. Esa energía que nos fue dada solo con dos fines, crecer y multiplicarse. Como dijo Jesús, multiplicarnos es engendrar, dejar descendencia. Nuestra deuda con la evolución. Y crecer es crecer espiritualmente. Es regenerarnos. No solo en lo físico, fisiológico, sino en lo moral, en lo anímico, en lo espiritual, en lo conscientivo. Ahora, nuestro sistema nervioso cerebroespinal, en él está dentro de la columna la médula espinal. Esa médula espinal, por el centro de ella corren energías muy sutiles por un canal que se llama el epéndilo. Pero al lado de la espina dorsal tenemos física, fisiológica, anatómicamente, tenemos al sistema nervioso autónomo en porciones llamadas simpático, parasimpático, simpático, parasimpático, que se va alternando. Al lado de la espina dorsal se alterna el sistema nervioso autónomo en simpático, que estimula nuestras funciones corporales internas, y parasimpático, que las frena. En general, aunque hay algunas cosas que no suceden así, pero en general. Ustedes pueden estudiar algo de eso en cualquier libro de biología de bachillerato. No necesitamos profundizar en temas de medicina muy profundos. Veremos cómo al lado derecho de la espina dorsal hay un canal de energía que esotéricamente se llama Pingala. Y al lado izquierdo de la espina dorsal hay otro canal de energía etérico, por supuesto, que esotéricamente se llama Ida. ¿Y cómo están relacionados con el desarrollo interno? El desarrollo que tiene el ocultista, el desarrollo que tiene el místico. Y eso implica la dirección que se le da a la energía de la vida por esos canales. ¿Hacia dónde? Hacia el corazón, la laringe y el cerebro. Y como en un ser ya relativamente no, un ser desarrollado en el campo espiritual como es un adepto, cómo esas energías circulan ya por su epéndimo plenamente en una forma muy característica para ellos. Cómo la vista espiritual se relaciona con diferentes aspectos, el aspecto vital, el aspecto del deseo. Aquí no hemos
No vamos a hablar de esa vista espiritual relacionada con la médula oblonga, sino con el cuerpo vital y la glándula hipófisis, con el cuerpo de deseos y la glándula pineal, sin entrar en cosas mucho más profundas aún. Bueno, vamos a entrar entonces en nuestro tema correspondiente. El estudiante de una escuela iniciática, para el estudiante llega el momento en el cual debe seguir un camino preponderante, determinado en su desarrollo interno. Es un camino que le va llevando con paso seguro en ese proceso del despertar. En nuestro cuerpo físico, en el mundo tridimensional, estamos relativamente despiertos, más o menos activos. Sabemos lo que tenemos que hacer, hacia dónde tenemos que dirigirnos, cosas por el estilo. Pero en lo que respecta a las regiones suprafísicas, ¿cuáles son las regiones suprafísicas? El mundo del deseo, el mundo del pensamiento y los otros mundos más elevados, que ni para qué hablar. De esos mundos suprafísicos no sabemos nada. Y cuando pasamos a esos planos, bien sea al dormir o bien sea al fallecer, pasamos en un estado de inconsciencia que hace que nuestro efímero paso por esos planos y mundos, mientras estamos dormidos, no sea útil para el desarrollo de nuestra conciencia ni para el posible servicio que podamos prestarle a otras personas en la humanidad. Por eso existe el sendero del discipulado. En ese sendero tenemos como primer punto básico algo que ya tratamos una y otra vez en estas charlas, lo relacionado con la energía generadora. Esta energía es la base, fundamento, piedra fundamental, como diría la Cábala en Yesod, principio y fin del desarrollo interno. Principio y fin tenemos en el principio en la Biblia el Génesis, el estudio de la energía generadora, y el fin, el Omega, que es el Apocalipsis, estudio de la energía generadora. El Espíritu Santo, o energía generadora en el cosmos, fue la que generó, modeló, desarrolló todo cuanto existe, es decir, el ingente universo, el ilímite, eterno e infinito universo. Y todas las formas de vida evolucionantes somos hijos del fuego creativo del Espíritu Santo. De manera que esta energía generadora es hija del Espíritu Santo cósmico que ha hecho posible que se manifieste la evolución dentro de la forma para la adquisición de la conciencia, producida por la resistencia que ofrece la materia a las diferentes modalidades de actividad que nuestro espíritu va desarrollando en el diario vivir. Quien no sea continente, quien no controle su energía sexual, no podrá avanzar en el sendero del discipulado. No podrá desarrollar sus facultades suprafísicas. De momento, quien lo quiera hacer tiene que realizar ese relativo sacrificio con respecto de esa poderosa energía de la vida. Quien no, tendrá que esperar largos periodos de tiempo. Otras, cientos o quizás miles de encarnaciones, hasta que de una manera ya natural, por evolución, lleve una vida continente, casta, y siga su sendero espiritual. Todos tendremos que hacerlo sin excepción. O lo comenzamos ahora, o lo comenzamos en miles de años o millones de años, pero todos sin excepción tenemos que seguir ese sendero de elevación del tercer principio de la divinidad en nosotros, llamado el Espíritu Santo. Esa energía solamente tiene dos usos. El Señor Jesús fue muy categórico al expresarlo: creced y multiplicaos. Utilizar esa energía para que a través de la generación podamos encarnar y engendrar a nuestros hijos. Esa es una labor, la más noble de la evolución, y a eso encarnamos. No solamente a pasar el tiempo en una secuencia evolutiva en la cual le cumplimos a la evolución, si el karma lo permite, para engendrar nuestros hijos. Cuando digo nuestros, no son nuestros, son hijos de la evolución, hijos de la vida. Así ya nos hemos ganado la posibilidad de encarnar cuanto antes, es decir,
cuando hayamos terminado nuestra labor, nuestro trabajo interno en los mundos suprafísicos, después de centenares de años en la mayoría de las personas, después de algunas décadas o un par de siglos en el caso de los iniciados. Esa frase que escribimos y que repito dice el aspirante, continencia, el aspirante a la vida superior puede triunfar solamente en directa relación a la subyugación de su naturaleza inferior. Esta frase no es solamente en el campo psicosexual, también en el campo de la emocionalidad, de la arrogancia, de la mente racional separatista, de ese sentimiento egotista que impide que comprendamos que somos la misma esencia del cosmos, de la divinidad. Tenemos que sublimar nuestra naturaleza inferior. Es la única manera de progresar internamente. Hay una historia acerca de Carlomagno. Llegó a algún sitio, observó un caballo brioso, hermosísimo. Realmente el caballo era del papá. Y nadie, absolutamente nadie ha sido capaz de domarlo. Nadie había sido capaz de montarlo jamás. Un brioso, hermosísimo caballo de una potencia incalculable, pero nadie lo podía montar. Le dijeron, excelencia, si usted lo monta es suyo. Entonces él puso el caballo de cara frente al sol y se montó en él. A ese caballo lo llamaban el bucéfalo. Es el instinto psicosexual que no deja que nadie lo subyugue. Echa por tierra a todos los mortales, pero no a los seres divinizados. ¿Quién se diviniza? Aquel que sabe poner ese bucéfalo, ese caballo frente al sol. ¿Frente a cuál sol? Al sentido estético, crístico, espiritual, en el corazón. Ese es el sol. Ese bucéfalo hay que ponerlo frente al sol, es decir, que lo eclipse y finalmente lo dirige y lo guíe el sentido espiritual, la estética. Cuando buscamos esa armonía espiritual en nuestro corazón, cuando a través de la concentración, de la meditación, contemplación, adoración, colocamos el bucéfalo, ese potro indomable, ese fuego de la vida, la energía generatriz, ya podemos enjaezarlo, poner las riendas y darle la direccionalidad a esa energía y con ella remontarnos hacia el infinito. Es la única manera. ¿Cómo creen que lo han logrado aquellos seres excepcionales a través de la historia? De esa manera. Que lo guíe el sentido estético, místico, la devoción hacia esa energía. Parece trivial, pero no lo es. Para lograr ese milagro se requieren docenas y docenas de encarnaciones, dirigiendo ese trabajo una y otra vez, vida tras vida, encarnación tras encarnación. Pero encarnamos, llega el momento de nacer, viene la inconsciencia de la infancia, la locura de la juventud, el desenfreno de la edad adulta, y cuando nuevamente despertamos un poco hacia la vida espiritual, ya hemos perdido la fuerza y el poder. Como decía Krumheller, cuando llega el momento en que el estudiante vuelve a sentir otra vez esa pulsión de la vida espiritual, ese anhelo por lo divino, ese deseo de superarnos que todos tenemos al reunirnos aquí, se da cuenta muchas veces que la fuente se ha secado, que ya no tiene dónde calmar su sed, que ese pozo no tiene agua. En ese aspecto enseña la Escuela Rosacruz. El estudiante debiera prepararse desde muy joven para ser progenitor. Maravilloso cuando llegan jóvenes, muchachos y muchachas a la Escuela Rosacruz y ya tienen la madurez espiritual para asimilar estas enseñanzas
y la madurez espiritual suficiente para aplicar su voluntad, su carácter, su decisión, su determinación y su sentido espiritual para elevar esa energía de la vida, creciendo espiritualmente con ella y preparándose para multiplicarse ambos, el varón y la dama, con la mayor estética y mística posibles, adorándose como mutua parte de la divinidad, estando perfectamente sanos y preparados física, moral, emocional, mental y espiritualmente. Esas parejas engendrarán la raza futura, harán que aquellos seres prominentes de la historia, los grandes iniciados, los grandes instructores del mundo puedan encarnar nuevamente para hacerse visibles en el mundo y entregar otra vez estas enseñanzas. Las enseñanzas esotéricas rosacruces son exactamente las mismas a través de los tiempos. Las mismas enseñanzas que le sirvieron a los seres exaltados en el pasado para lograr su grandeza son las mismas enseñanzas que escuchamos hoy nuevamente. La enseñanza no varía. El desarrollo interno es el mismo. Es como decir que a través de los tiempos el ser humano va a dejar de perder su naturaleza biológica de la alimentación, de la circulación de la sangre, etc. ¿No? Mientras se tenga un cuerpo físico, se tendrán unos requerimientos, unos parámetros básicos en lo que se refiere a la fisiología. Asimismo es en el campo espiritual. Hay canales de energía y hay fuentes de donde emana el poder que el estudiante debe conocer para que, tomando la fuente donde emana el poder, dirigirla por los canales adecuados y llegar a iluminar sus diferentes lámparas de sabiduría, de amor, de bondad, de espiritualidad. Es el sendero que tenemos que ir desarrollando y para eso la continencia, inicialmente como un sublime ideal. Esa fuerza todopoderosa no debe servir exclusivamente para satisfacer la efímera pulsión del instinto, una pulsión desgastante, una pulsión que embrutece, que degrada al ser humano a un nivel más bajo que el de los animales. Es una lástima que este conocimiento no llegue a más personas en el mundo. Es una lástima que este conocimiento no lo tengan los médicos y los psicólogos, ni los psiquiatras, en términos generales, salvo contadas excepciones entre millones, porque lo que hacen la mayoría de estos profesionales de la salud física y anímica es dar malos consejos generalmente. No es enseñarle a nuestros jóvenes y jovencitas que se masturben o que abusen del sexo. No es decir que el sexo es para administrarlo satisfaciéndolo. Es mucho más. Es la energía que nos hizo humanos. Es la energía que elevada hará que el ser humano se divinice. Es algo que debe quedar profundamente grabado en nuestros corazones y en nuestra conciencia para que continúe ese estado de devoción hacia ese tercer principio de la divinidad en nosotros y podamos en futuras encarnaciones afrontar esa energía de una manera diferente. Cuando esa energía despierta en la adolescencia, despierta en futuras encarnaciones, ese es nuestro ideal. En la adolescencia, tener ya el poder de manejar esa fuerza, de doblegar ese corcel y de convertirlo en el divino Pegaso, transformarlo de bucéfalo en Pegaso, aquel caballo alado de blancura inmaculada que se eleva por los aires y que solamente el héroe puede lograr ese cometido. El héroe es el ego utilizando su voluntad. La blancura del caballo es la pureza, la sensibilidad, el amor, la bondad. Y las alas son la imaginación creadora y el aliento interno que eleva al ser humano hacia las regiones espirituales. ¿Existen dentro de este sendero del discipulado? Existen otros, dentro de este sendero del discipulado existe el sendero del hogar doméstico, que es el sendero del matrimonio, y el sendero iniciático. El sendero del hogar doméstico de matrimonio es aquella persona que se ha casado antes de entrar a una escuela iniciática como es la escuela de los Rosacruces.
o que se case ya estando en esta escuela, debe comprender que ha adquirido con su cónyuge un deber sagrado e ineludible. En la religión católica se habla del matrimonio como uno de los sacramentos, sagrado, es decir, de naturaleza sagrada. Si hemos adquirido ese sacramento, bien sea en la iglesia, una u otra, o en una notaría, o por una vida en común de pareja, no interesa, porque el matrimonio ante la vida cósmica, ante Dios, es cuando una pareja decide unirse. No necesita la bendición de nadie. Entre menos gente les acompañe, cuando les da la bendición, tienen mayores probabilidades de ser felices. Entre menos personas asisten a un matrimonio, mayores probabilidades de felicidad de parte de esa pareja. Entre mayor cantidad de invitados haya a esa boda, mayores probabilidades de infelicidad y de separación. Algún día conoceremos el porqué del secreto mágico que es un tipo. El hecho de que una pareja decida tener su vida en común, entonces se debe cumplir en el altar del matrimonio con la pareja. Si el cónyuge o la cónyuge le exige a su compañero o compañera que estén en la intimidad con él, con ella, debe cumplirlo. Y si algún estudiante en el sendero del discipulado se niega a cumplir la intimidad con su cónyuge, ese discípulo no avanza internamente. Ninguna deidad le va a castigar. Es su ser interno que le tendrá en estado de animación suspendida, digámoslo así, de sus facultades superiores, de sus facultades espirituales, de su desarrollo espiritual, porque está incumpliendo un deber sagrado. Las enseñanzas bíblicas y el Señor Jesús fueron muy exactos al dejar la enseñanza. Dejen a su padre y a su madre y formen una sola carne. Y añadió: lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Todas estas enseñanzas tienen que ver con ese sendero del discipulado. No es tan sencillo como pensamos, ni tampoco es tan complejo. Cuando una persona no cumple con sus deberes conyugales, tendrá que esperar futuras encarnaciones en las cuales se verá otra vez ligado a esa persona con la cual no quiso cumplir sus obligaciones privadas. Y ya no tendrá la posibilidad de reencontrarse con una escuela iniciática como la de los Rosacruces, por ejemplo, hasta tanto no cumpla con ese deber marital. Si no lo cumple, no podrá trascender. Igualmente, que no cumpla con su deber de progenitor, papá, mamá, que no cumpla con sus hijos, se bloquea en su desarrollo espiritual. Alguien dirá: no, que es que esos hijos son unos calaveras, ¿cómo les voy a ayudar? O no, que yo le cogí bronca a mi mujer, que me separé de ella, entonces no voy a ayudar a los hijos. De manera que esa persona, no importa lo que practique, no avanza. Y se le verá durante años en ese estado de inconsciencia, en donde parece que las enseñanzas recibidas y los conocimientos pasarán como los rayos del sol a través de un vidrio transparente, sin dejar ningún rastro en esas personas. El sendero del discipulado es extremadamente serio y estas enseñanzas son extremadamente sagradas. Y por lo sagradas siempre se entregan en su pureza a través del labio a oído. Porque es la manera como llegan al corazón, al alma de cada uno y quedan grabadas indeleblemente para que en futuras encarnaciones nos marquen la tendencia al buen obrar. Bueno, dejemos allí. Les agradezco mucho su atención, su compañía, su comprensión y su paciencia con este mal soldado de esta noble causa. Feliz tarde a todos, buena noche, buen amanecer, etc. Hasta luego. Muchas gracias, hermano. Con mucho gusto.